La lluvia caía como si el cielo llorara por ella. Isabela caminaba entre charcos, con los zapatos empapados y el alma herida. Tenía miedo. Pero más miedo le daba perderlo todo. Frente al auto negro, Adrián esperaba en silencio, con la paciencia fría de quien ya lo ha perdido todo. Sus miradas se cruzaron y por un instante el tiempo pareció detenerse. Él no le ofreció palabras, solo una propuesta que era un veneno disfrazado de salvación. Vender su primer beso a cambio de la deuda que su madre debía. Isabela lo sintió como una sentencia, una prueba del amor que nadie debía pedir. Cuando sus labios se encontraron, no hubo ternura, solo una corriente eléctrica de dolor y deseo. En ese beso, ambos comprendieron que habían abierto una puerta que nunca podrían cerrar. El aire se volvió espeso, el silencio cortante. Y en los ojos de Adrián, Isabela vio algo más peligroso que el dinero. Vio la promesa de un destino imposible. Isabela llegó a casa con el sabor del beso aún ardiendo en los labios. Su madre dormía, ajena al sacrificio que acababa de salvarle la vida. El dinero descansaba en la mesa, dentro de un sobresellado con el nombre de Adrián. Ella lo miró con rabia y gratitud, dos emociones que no debían convivir. Se lavó la cara, intentando borrar el recuerdo, pero el espejo la traicionó. Vio a una desconocida en su reflejo, una mujer capaz de vender su inocencia por amor. Afuera, el trueno rugió, y por primera vez sintió miedo de lo que el destino podría reclamar a cambio. El teléfono sonó a medianoche. Isabela dudó antes de contestar. Era la voz de Adrián, grave, controlada, pero con algo roto detrás. No le pidió disculpas, solo le dijo que la deuda estaba pagada y que debía presentarse en su oficina al día siguiente. Su corazón latió con fuerza, entre miedo y curiosidad. Él no la había comprado, pero de alguna forma la poseía, y ella, sin saber por qué, colgó el teléfono deseando escucharlo otra vez. El edificio de Adrián era un mundo diferente. Mármol, silencio y fragancia de poder. Cuando Isabela entró, todos los ojos se posaron en ella, como si no perteneciera allí. Él la esperaba en la terraza, con el mismo gesto impasible, pero sus ojos la traicionaron. Había fuego, deseo y una promesa no cumplida. Adrián le ofreció un nuevo trato, uno que ella no entendería hasta mucho después. «Cásate conmigo», dijo con voz baja, y el mundo volvió a detenerse. Isabela no supo si reír o llorar. La propuesta sonaba a locura, pero también a destino. Adrián le explicó que necesitaba un matrimonio de conveniencia, una fachada para un negocio que ocultaba más de lo que él decía. Ella intentó negarse, pero su voz se quebró al pronunciar la palabra. No, él no la presionó, solo la miró con esa mezcla de orgullo y tristeza que la desarmaba. En ese momento, Isabela entendió que su vida acababa de dividirse en dos, antes y después de Adrián Vega. El sonido del bolígrafo raspando el papel fue más cruel que cualquier grito. Isabela firmó sin mirar el contrato completo, temiendo que su corazón se revelara si leía cada cláusula. Frente a ella, Adrián observaba en silencio, sus ojos grises reflejando una mezcla de triunfo y vacío. No había amor en ese acto, pero sí una extraña forma de entrega. Cuando el último trazo se secó, el aire cambió. Ella ya no era libre, pero tampoco estaba perdida. Adrián levantó la mirada y le dijo con voz firme: «A partir de hoy eres mi esposa». La palabra esposa se sintió ajena, como si le perteneciera a otra vida. Sin embargo, algo en su pecho ardió, un fuego que no sabía si era miedo o deseo. No hubo flores, ni música, ni invitados. Solo un juez.
2 firmas y un silencio que pesaba más que el mármol del salón. Isabela sintió el anillo deslizándose en su dedo. Frío, metálico, sin emoción. Adrián no sonrió, pero sus ojos la siguieron con una intensidad que la desarmó. Ella no entendía por qué un hombre así había decidido atarse a una mujer como ella. Cuando salieron del registro civil, el sol los cegó por un instante, y en ese brillo Isabela creyó ver un futuro que tal vez no le pertenecía. El auto se deslizaba por la carretera como si huyera del pasado. Isabela miraba por la ventana, viendo la ciudad alejarse, mientras Adrián permanecía en silencio a su lado. No había palabras que pudieran llenar el espacio entre ellos. El paisaje cambió, de asfalto a árboles, de ruido a calma. Al llegar a la mansión, el aire se volvió más denso. Era hermosa, pero vacía, como un corazón que había olvidado cómo latir. Isabela bajó del auto con el alma dividida. Parte de ella quería escapar, la otra, descubrir qué se escondía detrás de esa mirada que la atormentaba. La casa estaba en silencio. Isabela recorría los pasillos amplios, las paredes cubiertas de cuadros que la observaban como fantasmas del pasado. Su habitación era enorme, pero el vacío dolía. Adrián apareció en la puerta, con una copa en la mano y una mirada que mezclaba respeto y deseo contenido. «No te haré daño», dijo sin moverse. Ella asintió, aunque su corazón no le creyó. Cuando se fue, el eco de sus pasos pareció un juramento roto. Isabela se tumbó en la cama y lloró, sin saber si lo hacía por miedo o porque algo en ella ya comenzaba a necesitar. Pasaron días sin hablar. 2 extraños compartiendo un techo, atrapados entre promesas y silencios. Una noche, mientras la lluvia volvía a golpear las ventanas, Adrián rompió el silencio. Le confesó que su matrimonio no era una mentira, pero tampoco un acto de amor. Era una forma de proteger algo que no podía decir. Isabela lo escuchó, sin entender del todo, pero su corazón se ablandó. Por primera vez, él la miró no como una deuda, sino como una posibilidad. Y aunque ninguno lo dijo, ambos supieron que el peligro ya no era el contrato, sino lo que estaban empezando a sentir. Los días comenzaron a fluir con la lentitud de una herida que no sana. Isabela se acostumbró al silencio de la mansión, a los pasillos donde cada paso resonaba como un pensamiento no dicho. Adrián salía temprano y regresaba tarde, con el rostro cansado y el alma oculta tras una coraza invisible. Sin embargo, cada noche dejaba sobre la mesa un ramo de lirios blancos, como una disculpa muda. Isabela fingía ignorarlo, pero en secreto los guardaba, uno por uno, en un libro viejo que comenzaba a llenarse de recuerdos que no quería tener. Por primera vez, Adrián decidió quedarse a desayunar. El ambiente era tenso, casi extraño, como si compartieran un secreto que ninguno quería nombrar. Isabela intentó romper el silencio preguntando sobre su trabajo, pero él respondió con frases cortas, midiendo cada palabra. Cuando ella se levantó para servirle café, sus manos se rozaron. Fue apenas un instante, pero suficiente para que los dos olvidaran respirar. Ese simple contacto despertó algo dormido, algo que el contrato no había previsto. El deseo. Esa tarde, mientras ordenaba la biblioteca, Isabela encontró un retrato oculto detrás de una estantería. Una mujer joven, de sonrisa triste, abrazando a un niño. El marco tenía polvo, pero el recuerdo estaba vivo. Cuando Adrián la descubrió sosteniéndolo, su rostro cambió. No gritó, solo se limitó a quitarle el retrato con una suavidad extraña, como si le doliera. «No vuelvas a tocar eso», murmuró con voz quebrada. Isabela sintió que había abierto una puerta prohibida.
y detrás de esa puerta su marido escondía una historia que podía romperlos a ambos. Esa noche, la mesa era un campo de batalla silenciosa. Los cubiertos sonaban como relojes que contaban los segundos entre miradas. Isabela quería preguntar quién era la mujer del retrato, pero temía la respuesta. Adrián bebía vino, evitando su mirada. Al final, él rompió el silencio. No todo lo que ves necesita una explicación. Ella no respondió. Solo bajó la vista, comprendiendo que había más dolor en él del que podía imaginar. Y sin saber cómo, comenzó a quererlo por eso. Pasada la medianoche, Isabela no podía dormir. Bajó al jardín, buscando aire, y lo encontró allí, sentado bajo la lluvia con una copa vacía. Adrián no la miró, pero habló como si hablara con un fantasma. Le confesó que su esposa había muerto hace años y que el niño del retrato era su hijo, perdido en un accidente que lo dejó roto. Isabela se acercó despacio, sin palabras, y posó una mano sobre su hombro. Adrián no se movió, solo dejó caer una lágrima. En ese instante, ella entendió que su amor no era imposible por el contrato, sino por el pasado que aún los separaba. El fuego comenzó en la cocina, una chispa accidental que encendió más que las llamas. Isabela corrió descalza, el humo cubriéndole la vista. Y entre gritos y caos, fue Adrián quien la encontró, arrastrándola fuera entre el humo y el miedo. Afuera, mientras el fuego devoraba una parte de la mansión, él la abrazó con fuerza, su respiración temblorosa contra su cuello. No dijo nada, pero sus manos hablaban un idioma que ella comprendió sin haberlo aprendido. En ese abrazo nació algo que ni el fuego pudo destruir: el deseo de vivir, de amar, de sentir otra vez. Esa madrugada, Isabela despertó en la cama de Adrián. Su cuerpo aún temblaba, no por el fuego, sino por el recuerdo del abrazo. Él dormía en el sillón, con el rostro cansado, la camisa abierta y una herida en el brazo. Por primera vez lo vio vulnerable, humano. Se acercó y lo cubrió con una mano. En ese gesto simple, comprendió que el deseo no siempre nace del cuerpo, sino del alma que se atreve a cuidar. Lo miró dormir, sabiendo que ese hombre, el mismo que le compró un beso, ya tenía su corazón sin haberlo pedido. Una noche, sin razón aparente, Adrián encendió el viejo tocadiscos del salón. La música llenó el aire, suave, nostálgica. Isabela apareció en el umbral, sorprendida. Él le ofreció la mano sin palabras. Bailaron despacio, apenas rozándose, movidos por algo más fuerte que la música. No era un beso, no era una caricia, pero dolía igual. Cada giro, cada respiración compartida era un pacto no firmado. Cuando la canción terminó, quedaron inmóviles, mirándose con la certeza de que algo imposible acababa de nacer. El cielo rugía con furia esa noche. La tormenta golpeaba los ventanales como si quisiera romper el hechizo entre ellos. Adrián bebía en silencio, mientras Isabela se acercaba lentamente. «No sigas», dijo él, con la voz tensa. Pero ella ya estaba demasiado cerca. Sus manos se encontraron, temblorosas, y todo lo contenido estalló. El trueno acompañó el primer beso verdadero, ese que no se pagaba, que no debía darse, pero que ya inevitable. Afuera llovía con rabia. Adentro, dos almas se rendían sin perdón. La mañana los encontró en silencio como culpables después del paraíso. Isabela no podía mirarlos sin temblar, y Adrián evitaba sus ojos como si en ellos se reflejara su condena. Ninguno habló del beso,
pero ambos sabían que ya no había marcha atrás. El contrato, la deuda, el pasado, todo había quedado atrás esa noche. Sin embargo, entre las sábanas aún quedaba el eco de una verdad imposible. Se amaban. Y ese amor, nacido del pecado, era lo único que podía destruir. La calma de los días siguientes fue solo un disfraz. Isabela comenzó a notar pequeñas grietas en las paredes del silencio. Una carta olvidada, un número de cuenta con su nombre, y la misma firma que la ató a Adrián. Una noche, revisando papeles en el despacho, descubrió la verdad. La deuda de su madre nunca existió. Todo había sido creado por él. Sintió como el mundo se le rompía dentro, como si cada beso, cada caricia hubiera sido una mentira. En ese instante entendió que no había vendido su primer beso. Le habían robado el alma. ¿Por qué lo hiciste?, gritó Isabela, la voz quebrada entre dolor y furia. Adrián no respondió de inmediato. Caminó hacia ella, los ojos grises nublados de culpa. «Porque no sabía cómo acercarme sin destruirte», dijo al fin. Sus palabras eran veneno y redención a la vez. Isabela lo golpeó en el pecho, llorando con la desesperación de quien ama a su propio verdugo. Él no se defendió, solo la abrazó. «No quiero tu perdón», susurró él. «Solo quería que me miraras como lo haces ahora», pero ya era tarde. El amor, desnudo, sangraba entre ellos. Al amanecer, Isabela empacó sin mirar atrás. Cada prenda guardada era una herida. Cada respiración, un adiós que no sabía pronunciar. Adrián la observó desde el umbral, inmóvil, con los ojos vacíos. «No puedo quedarme», dijo ella, apenas en un susurro. «Lo sé», respondió él. Ninguno se movió. Por un instante, todo el universo pareció contener la respiración. Luego ella caminó hacia la puerta, dejando tras de sí el eco de lo que pudo ser. Y cuando la cerró, sintió que también se cerraba su corazón. Los días sin ella fueron un castigo lento. Adrián caminaba por la casa vacía como un fantasma buscando su propio reflejo. El olor de su perfume aún vivía en el aire. Los lirios que ella cuidaba se marchitaban sobre la mesa. En la soledad, comprendió el precio real de sus mentiras. Había comprado un beso, conseguido un amor y perdido un alma. Todo lo que tocaba terminaba muriendo, y esta vez no quedaba nada por salvar, ni siquiera a sí mismo. Semanas después, Adrián recibió una carta sin remitente. Era de Isabela. Decía que la había amado, incluso sabiendo la verdad, que su amor no era una deuda, sino una elección, y que algún día cuando el dolor se apagara, quizá volvería a mirarlo sin odio. Adrián la leyó una y otra vez, hasta que las lágrimas borraron las palabras. En ese momento comprendió que la redención no llega con el perdón de otros, sino con el propio. Doblando la carta, la guardó sobre su corazón, prometiendo no volver a mentir. Ni siquiera a sí mismo. La ciudad la recibió con indiferencia. Isabela caminaba sin rumbo, con una maleta vieja y el alma rota. El ruido de los autos la envolvía, pero dentro de ella solo había silencio. Buscó refugio en una pensión barata, lejos del mundo que alguna vez creyó suyo. Cada noche se repetía la misma pregunta: ¿cuándo se volvió prisionera del amor que juró no necesitar? Mientras tanto, Adrián recorría su casa vacía, sin saber que el amor no se busca, se pierde. Isabela regresó al barrio donde todo comenzó. Su antigua casa seguía igual. Las paredes agrietadas, la pintura descascarada y el eco del pasado esperándola en cada rincón. Doña Marta la recibió con lágrimas en los ojos, abrazándola como a una niña. «No debiste irte así»,
le susurró. Isabela no respondió, solo lloró por todo lo que había perdido y por lo poco que aún podía recuperar. En el silencio de esa casa, el amor ya no dolía, pero tampoco curaba. En la mansión, Adrián ya no era el mismo. Su reflejo lo miraba con desprecio. Todo lo que había construido, todo lo que poseía, no servía para llenar el vacío que Isabela dejó. Sus socios lo abandonaron, los negocios se desplomaban, y en cada rincón de su casa oía su nombre. Isabela, murmuraba entre sueños, como una oración sin fe. La soledad lo devoraba despacio, como un castigo merecido. Cada noche, Isabela escribía una carta que nunca enviaba. En cada palabra derramaba lo que aún quedaba de su amor. «Te odio por hacerme amarte», escribió una vez, solo para romper el papel después. Pero en el fondo sabía que el odio era solo otra forma de seguir atada. Guardó todas las cartas en una caja de madera, como si esperara que algún día él las encontrara o que el viento se las llevara al único lugar donde él pudiera oírlas. Su corazón. Una noche, el pasado alcanzó a Adrián. En una cena de negocios, un ataque repentino lo derrumbó. Su cuerpo cayó como su orgullo, entre murmullos y copas rotas. En el hospital, mientras la vida se le escapaba, solo pronunció un nombre: Isabela. Nadie entendió, pero su alma sí. En algún rincón de la ciudad, ella despertó con un nudo en el pecho, sin saber por qué las lágrimas le corrían solas. Era el lazo invisible del amor, ese que ni la distancia, ni el tiempo, ni la culpa pudieron romper. La mañana amaneció con un silencio extraño. Isabela leía el periódico en la pequeña cafetería donde trabajaba, cuando una noticia le heló la sangre. Empresario Adrián Vega en estado crítico tras colapso en evento benéfico. Las letras parecían bailar. Frente a sus ojos, cada palabra una punzada directa al corazón. No lo pensó. Dejó el delantal sobre el mostrador y corrió a la calle. No sabía si lo hacía por amor, por culpa o por algo que nunca había dejado de sentir. Lo único cierto era que no podía dejarlo morir solo. El hospital olía a desinfectante y promesas rotas. Isabela caminó por los pasillos blancos, temblando como aquella noche en que lo conoció. Al llegar a la habitación, lo encontró rodeado de máquinas, más pálido que el recuerdo. Su mano, fría, descansaba sobre la sábana y sin pensarlo, la tomó. «No te atrevas a irte sin mí», susurró con voz temblorosa. En la quietud del cuarto, una lágrima cayó sobre su piel, y por un instante, los monitores parecieron responder. Adrián despertó lentamente, entre luces y murmullos lejanos. Su mirada vagó por la habitación hasta encontrarla. No supo si era un sueño o el último regalo de su mente moribunda. «¿Eres tú?», preguntó apenas audible. Isabela asintió, tomando su rostro entre las manos. «Estoy aquí, Adrián. Siempre lo estuve». Él sonrió débilmente. «Perdóname», ella lo besó en la frente. «Ya lo hice. Hace mucho». Afuera, la lluvia comenzó a caer, como si el cielo también exhalara alivio. Días después, Adrián mejoró lo suficiente para caminar hasta el jardín del hospital. El aire fresco olía a esperanza. Isabela lo acompañó, sosteniéndolo del brazo. «Te mentí tanto que olvidé quién era», confesó él, mirando el cielo. «Pero contigo recordé». Ella lo observó, sin decir palabra, porque a veces el amor no necesita explicación. Antes de volver a entrar, él le tomó la mano. «Si me dejas volver a empezar, no quiero salvarte, quiero merecerte». Ella asintió, y por primera vez sonrieron sin miedo. Meses después, la vida volvió a florecer. Isabela reabrió la cafetería y Adrián la ayudaba cada mañana,
aprendiendo a vivir sin trajes ni mentiras. El amor ya no era un contrato ni un rescate, sino un refugio. Una tarde, mientras cerraban, Adrián la besó suavemente, sin culpa, sin presi. Este sí es el primero, le dijo sonriendo. Ella rió, con lágrimas en los ojos. El sol caía sobre ellos, dorado y eterno. Habían pagado con dolor, pero el destino, al fin, les devolvía la paz tonto